¿Cómo están, queridos alumnos? Espero que se encuentren bien en sus casas, con sus respectivas familias. Bueno, vamos a dar inicio a esta nueva semana de actividades. Ya vamos en la guía número 15. Ha pasado harto el tiempo desde que comenzó esta crisis sanitaria. Así que vamos a iniciar con toda la buena disposición, con todas las ganas para que esta clase virtual sea efectiva. Queridos estudiantes, recordemos brevemente qué es lo que estamos estudiando para poder entrar ya a la clase virtual número 15. Nosotros estamos estudiando todo lo que ha sido este difícil proceso de organizar un país, de organizar una república, después que se logró la tan anhelada independencia. Recordemos que en clases anteriores estudiamos todo lo que fue el proceso de independencia, todo lo que le costó a Chile poder ser un país libre, poder independizarse de la corona española, y ahí estudiamos sucesos importantes como la Patria Vieja, la Reconquista Española, la Patria Nueva. Hablamos de personajes importantes como José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins, y una vez que Bernardo O'Higgins logra firmar la independencia de Chile, mucha gente cree y dice, wow, y vivimos todos felices. Pero no fue así, porque una vez que Chile logró independizarse de España, viene todo el proceso que estamos estudiando, que es organizar una república, armar una república, echar a andar una república que había estado casi 300 años bajo la corona española. Entonces, quiero que nos imaginemos, queridos alumnos, de que Chile, demos un ejemplo concreto, que Chile es un bebé que no sabe ni caminar, que no sabe comer, que no sabe andar por sí solo y que es abandonado. Si llevamos este ejemplo lo que estamos estudiando, Chile por mucho tiempo siguió los lineamientos de España, España se fue, pero dejó a Chile solo ahora. Ahora Chile debe comenzar a organizarse como una nación, empezar a nacer como una nación, y eso es lo que estamos estudiando. La organización de la república que viene después de todo lo que es el proceso de independencia. Y las guías 14 y 13 que enviamos con el profesor Erwin hablaba de estos dos grupos políticos que surgen después que Chile logra su independencia, el grupo conservador y el grupo liberal. Estos dos partidos políticos que tenían ideas muy distintas y entran en una batalla o en un conflicto para ver cuál de estos dos grupos políticos se queda bajo o tiene el control de Chile. Y a raíz que fuimos estudiando nos dimos cuenta que los conservadores fueron los que ganaron y que toman la batuta o toman el control de Chile durante 30 años, y ocurrieron varios sucesos importantes aquí. Después, con la guía número 14, que hablamos de los liberales, nos dimos cuenta que una vez que los conservadores estuvieron en el poder durante 30 años, después el poder lo toman los liberales. Y esta actividad, queridos alumnos, la actividad número 15, es una actividad que va a resumir los gobiernos conservadores y los gobiernos liberales para que usted en su casa pueda responder algunas preguntitas que van a ir enfocadas, ¿cierto?, a una elección, que después, un poquito más adelante en la clase, les voy a contar. Recordemos brevemente, una vez, ¿cierto?, que se organiza la república, se forman estos dos grupos políticos importantes, los liberales y los conservadores, con ideas completamente distintas. Por eso aquí una imagen como tirando el poder, ¿quién gana? ¿Gano yo, que soy liberal? No, vamos a ganar nosotros, que somos conservadores. Se produce esta tensión para ver cuál de estos dos partidos políticos toma el control de Chile. Como les decía, queridos alumnos, ideas completamente distintas. Por ejemplo, los liberales querían libertades para el pueblo. Los liberales decían, estuvimos tanto tiempo bajo un poder español que ya es hora de que la gente en Chile pueda tener libertades. Además, los liberales, ¿cierto?, eran de la idea de separar la iglesia del Estado. Que la iglesia pueda profesar sus creencias, sus dogmas, y el Estado tenga que legislar aparte de un pensamiento religioso. Y además, los liberales hablaban a grandes rasgos, ¿cierto?, de separar los poderes del Estado, en un poder ejecutivo, en un legislativo y en un judicial, que paréntesis, en una clase anterior también hablamos de esto, hay un ejercicio de eso también, y hablaban también los liberales de estas libertades, ¿cierto?, que repercutan en varias cosas de la vida, como por ejemplo que la gente pueda escoger a qué religión irse, que no se designe una religión como oficial en Chile, de no darle tanto poder al presidente, que el poder sea repartido, en fin, más o menos esa era la idea de los liberales.
Pero por otro lado estaban los conservadores, que también eran llamados los pelucones, y ellos querían un orden público. Ellos decían de que no podemos dar libertades a la gente si antes no ordenamos el país. Y para poder ordenar el país necesitamos la figura de un presidente de la República que sea firme y que sea autoritario. Tenemos que hacer leyes en una constitución que ordenen al país y después quizás si ordenamos al país damos libertades. Entonces aquí tengo estos dos grupos políticos, conservadores y liberales, con ideas distintas. Y estos dos grupos querían tomar el control de Chile. Los conservadores también eran de la idea de que ojalá que Chile se ordene o se legisle Chile de la mano de la iglesia, como que las leyes vayan siempre de la mano con pensamientos religiosos, en este caso con la doctrina católica, que era la religión que los conservadores querían que sea la oficial en Chile. Entonces, después de este resumen, usted más o menos ya en su mente, a estas alturas de las actividades, ya debería tener más o menos ideas claras de los gobiernos conservadores, ideas claras de los gobiernos liberales, que eran estos dos grupos que una vez que se logra la independencia, quieren tomar el control de Chile. Si yo sigo avanzando por aquí, ¿cierto? El año 1829 en Chile se produce una guerra civil. Cuando digo guerra civil, queridos alumnos, me refiero a un conflicto armado entre hermanos de una misma nación. Eso es una guerra civil. En este caso, los mismos ciudadanos de Chile son los que se enfrentan en una guerra civil para ver quién de estos dos grupos políticos llegan al poder. Esta batalla se conoce como la batalla de Lircay y esta batalla la ganan los conservadores. Así que ahora los conservadores tienen el control de Chile. Y los conservadores, al tomar el control de Chile, no se quedaron 1 año, 2 años, 3 años. Fueron 30 años que estuvieron organizando el país o armando el país o moldeando el país bajo las ideas conservadoras. Recordemos brevemente. Atención acá. Después de la guerra civil, los conservadores llegan al poder y se mantienen durante 30 años en el poder, aproximadamente entre 1831 a 1861. Ahí están los 30 años. Y como les dije anteriormente, se caracterizaron por gobiernos autoritarios y por gobiernos fuertes. Y vamos a ordenar Chile que sea a través de un orden, que sea a través de un gobierno autoritario, que coloque los puntos en la I y que la gente sepa que tiene que obedecer. Un fuerte Estado centralizado, ¿cierto?, que se centraba mucho en la figura del presidente de la República y una fuerte unión o un fuerte lazo de Iglesia y el Estado. Y además, los conservadores dentro de su periodo dicen que una de las maneras en la cual vamos a ordenar Chile va a ser creando una constitución que sea clara. Paréntesis, recordemos que la Constitución es un libro que rige o que ordena un país, en donde se escriben las leyes de un país. Y cada país tiene su constitución porque no es una sola para todo el mundo. Las leyes no son iguales en distintos lados. Por darles un ejemplo, ahora que está muy en boga por todo lo que hemos visto en las noticias, en algunos países está autorizada la pena de muerte bajo sus leyes en su constitución, en el caso de Chile no. Ahí nos podemos dar cuenta de que las constituciones son distintas. La constitución de alguna otra manera ordena a los ciudadanos porque nos muestran de forma escrita cuáles son las leyes que debemos seguir. Entonces, los conservadores dicen que para poder ordenar Chile debemos crear una constitución. Y esta es la famosa constitución del año 1833. Veamos brevemente qué cosas nos dicen la constitución de 1833. Bueno, esta constitución establece que en Chile, ¿cierto?, como la religión oficial va a ser la religión católica, el presidente puede rechazar las decisiones del Congreso y solamente podían ir a votar hombres mayores de 21 años. Hombres, mujeres quedaban excluidas de este proceso y hombres ojalá que puedan tener algún trabajo, algún sueldo que repercute en una remuneración o alguna propiedad. Si no contabas con estas cosas no podías votar. Por ende, al final eran muy pocas personas que votaban porque se excluían todas las mujeres, todos los hombres menores de 21 años y los hombres mayores de 21 años que no estaban con trabajo o no tengan cómo demostrar rentas o que tengan alguna propiedad. Por ende, votaban muy pocas personas. Y esta constitución también de 1833 habla, ¿cierto?, de darle mucha autoridad al presidente de la República. Entonces los conservadores empiezan
empiezan a ordenar Chile bajo estas premisas. Y aquí, en los gobiernos conservadores, vamos a hablar de 3 presidentes. Cada uno estuvo 10 años en el poder, por eso estos gobiernos también se llaman como los decenios presidenciales, dando a entender que cada uno de estos presidentes de la República estuvo en el poder durante 10 años. Y entre ellos podemos mencionar a José Joaquín Prieto, que estuvo en el poder de 1831 a 1841. Bajo su gobierno se promulgó la Constitución de 1833 como acontecimiento importante. Manuel Bulnes, de 1841 al 1851, ¿cierto? Con este presidente ya se empieza la ocupación de la región de Magallanes, donde está Punta Arenas, Puerto Natales, y la colonización de Valdivia y Anquihue, ¿cierto? A través de estas familias alemanas que vienen a tomar posesión de estas tierras. Y finalmente Manuel Montt, que estuvo entre 1851 y 1861, y uno de los acontecimientos importantes dentro de su gobierno que nos toca fuertemente a nosotros fue la fundación de la ciudad de Puerto Montt bajo el legado de Vicente Pérez Rosales. Entonces, más o menos aquí estoy armando estos 30 años de los gobiernos conservadores. Pero, queridos estudiantes, aquí también es importante que dentro de los gobiernos conservadores destaca esta figura fuerte del ministro Diego Portales, que de alguna u otra forma era la persona que llevaba el control de Chile a pesar que no fue presidente, y él era de la idea también, ¿cierto?, de un gobierno fuerte y un gobierno autoritario. Después de estos 30 años llegan a su fin los gobiernos conservadores y toman el poder los gobiernos liberales. Atención aquí, porque los gobiernos liberales cuando llegan al poder hay muchas razones por las cuales se comenta que los conservadores pierden el poder, entre ellas una poca organización entre sus líderes que finalmente llevó a un descontento social, y aquí aprovechan los liberales para poder entrar al poder. Los liberales hablaban todo lo contrario. Los liberales decían que el presidente no tiene que tener tanto poder, y ellos apelaban a una división de los poderes del Estado, a un poder ejecutivo, a un legislativo y a un judicial. Y además los liberales decían de que la Iglesia por un lado y el Estado por otro. Yo les daba algunos ejemplos, algunas clases anteriores, en donde hoy en día aún podemos ver cómo la influencia de la Iglesia a veces recae en las leyes que son para todos. Por ejemplo, cuando en Chile se debatió la ley sobre el aborto bajo 3 causales, había muchos grupos religiosos que se oponían a esto. Cuando se debatió la ley de divorcio, en fin, y otras leyes en donde siempre escuchamos en las noticias protestas de grupos religiosos. Hoy en día un presidente debe gobernar de manera laica, debe sacar sus pensamientos religiosos porque debe gobernar para un país o para un pueblo. Y los liberales son los primeros en proponer esta idea porque los conservadores hablaban de que esto no podía ser. Dentro de los gobiernos liberales destacan las famosas leyes laicas. Escuchemos, chiquillos, leyes laicas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las leyes laicas? Las leyes laicas se refieren a leyes que no estén ligadas a pensamientos religiosos. Muchas veces cuando uno postula un colegio, por ejemplo, una escuela, dice que es una escuela laica. Eso quiere decir de que no van a imponer pensamientos religiosos. Por eso la asignatura de religión en muchos colegios es optativa. El apoderado escoge o no porque es un colegio laico. Entonces los liberales decían, hagamos leyes laicas, que los cementerios sean para todos, no solamente para los católicos. Que cuando una persona nazca no vaya a inscribir a su hijo a una iglesia, sino creemos un registro civil. Que los matrimonios, mantengamos el matrimonio por la iglesia, que sea simbólico, pero también hagamos una institución en donde firmemos y sea todo más transparente, más legal. Entonces las leyes laicas hablaban como de ir sacando un poco la influencia de la iglesia y crear algunas instituciones que sean aparte, como el registro civil, los cementerios que sean para todos, en fin. Incluso en algunos cementerios que datan de los años 1800 podemos ver algunas tumbas que tienen la cruz volteada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta cruz volteada muestra o me está indicando que ahí se sepultó una persona que no era católica en tiempos donde los cementerios eran católicos. Una cruz volteada, no una cruz al revés, porque si no ya sería otra cosa. Pero más o menos para que nos vayamos dando una idea que tanto conservadores como liberales eran dos grupos políticos como el agua y el aceite, completamente distintos. Y los liberales también estuvieron 30 años en el poder. Y dentro, ¿cierto?, de las gestiones importantes, por decirlo así, es la incorporación de la isla de Pascua al territorio nacional. Y
Y los presidentes que destacan aquí, ¿cierto? Está José Joaquín Pérez, está Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto, que le tocó enfrentar la Guerra del Pacífico, que es la clase que se viene después, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda, que fue el último presidente, que lamentablemente este último presidente terminó suicidándose, quitándose la vida ahí en la Embajada de Argentina. En algún momento vamos a mencionar de él. Así que más o menos aquí tengo lo que viene, lo que pasa en Chile después que logramos la independencia. Se organiza la República, batalla del IRCAI, ganan los conservadores, 30 años en el poder, pierden el poder, lo toman los liberales, 30 años más, y estas cosas ocurrieron. La actividad que le vamos a enviar con el profesor Erwin está súper fácil, chicos, está facilísima. Tiene 4 preguntas que se las quiero mostrar acá. Mira, la guía que les vamos a enviar refuerza la clase que yo acabo de hacer ahora y parte, ¿cierto?, con con la introducción, con el objetivo, las indicaciones, las quiero recordar. Primero, leer la guía, obvio, leo la guía. Segundo, veo la clase virtual que la voy a subir a mi canal de YouTube ahora. Tercero, puedes copiar pregunta y respuesta en tu cuaderno, poner como título el nombre de la guía. Guía 15, el título, gobiernos conservadores y liberales, la pregunta y la respuesta. Si gustas, puedes imprimir. Si tienes como imprimir, la idea es que no hagamos este trámite porque va a repercutir en el bolsillo, algunos van a tener que salir de sus casas, bueno, ahora en cuarentena no se puede. Entonces nosotros como profesores nos conformamos en que usted copie la pregunta en su cuaderno y la responda, nada más. Miren las preguntas, qué fácil está. Aquí la guía, ¿cierto? Habla de lo que vamos a estudiar, hace un resumen de lo que vimos en las clases anteriores, una introducción, habla de lo que fueron los gobiernos conservadores, aquí lo resume, los presidentes. Después de eso, habla de la Constitución de 1833, después pasamos a los gobiernos liberales, hace un resumen de lo que acabamos de hablar, de lo que fueron estos 30 años sobre las leyes laicas, los presidentes y la actividad. Miren la pregunta 1. Dice, después de la lectura y después de ver la clase virtual, si tuvieras que elegir un periodo donde vivir, el periodo conservador o el periodo liberal, ¿cuál de estos periodos escoges y por qué? Aquí queremos que usted fundamente su respuesta, que usted diga, bueno, después de haber estudiado estos 2 periodos, yo si me hubiera tocado haber nacido, yo prefiero estar en un gobierno conservador por esto y por lo otro, o prefiero un gobierno liberal por esto y por lo otro. Eso es lo que queremos en la pregunta 1. La pregunta 2 dice, como nos dimos cuenta durante el desarrollo de las actividades, las constituciones son muy importantes para un país. Pregunta, ¿qué crees que pasaría si un país no tiene una constitución? ¿Qué pasaría si un país hoy en día, año 2020, no tiene constitución? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría con ese país? Aquí también esperamos que usted arme una respuesta y la fundamente. La pregunta 3 dice, completa esta tabla con 3 logros o 3 avances que hayan ocurrido durante los gobiernos conservadores y liberales. Gobiernos conservadores, un logro importante, otro logro, y gobiernos liberales lo mismo. Y abajo dice, éxito en tu trabajo. 3 preguntas para esta actividad 15. Está fácil, está lúdica, tienen todas las herramientas para hacerlo. Así que, queridos estudiantes de primer ciclo A, de primer ciclo C, un abrazo para ustedes. Nos estamos viendo en la siguiente clase virtual. No se olvide también de suscribirse a mi canal para compartir los videos y podamos ser solidarios entre todos. Así que un abrazo para ustedes y nos vemos en la siguiente clase que se viene espectacular. Guerra del Pacífico. Nos vemos, chicos.